hace 15 o 20 años ahorrar para comprar un reloj suizo más o menos bueno era un objetivo realista para mucha gente. Y hoy tengo la sensación de que la relojería suiza se está alejando cada vez más y más de la clase media. Quédate a ver este vídeo y vamos a ver si esto es sensación mía o realmente los datos están reflejando esto. Punto número 1. Los precios de los relojes han subido muchísimo estos últimos años. Por ejemplo, si tomamos de referencia el Rolex Submariner, que es por así decirlo el reloj más icónico, el que mucha gente tiene como referencia, uno de los más aspiracionales, muy versátil también, entonces un reloj que la gente pues compra mucho porque es muy buen único reloj. Entonces, si tomamos como referencia este modelo, tenemos que en 2010 el reloj precio de lista retail estaba aproximadamente en unos 5.300 euros. Y hoy, 16 años después, en el 2026, el precio de lista del Submariner Date es de 11.100 euros. Esto precio retail. Si nos vamos a mercado de segunda mano, es un poquito más, pero bueno, no vamos a entrar mucho en eso. ¿Qué tenemos entonces? Una subida del 90% aproximadamente del reloj, es decir, se ha doblado prácticamente el precio en 16 años. ¿Es esto solo cosa de Rolex? Pues no, evidentemente no. Pues marcas como Omega, TAG Heuer, prácticamente todas las marcas suizas, las que más, las que menos, pero prácticamente es eso. En estos últimos 15-20 años han doblado el precio de sus relojes. Y bueno, esto en principio no debería ser un problema. Sí que es verdad que los relojes han ido subiendo de precio, pero pues los salarios en teoría pues cada vez son más altos, la gente gana más dinero, hay más dinero en circulación y en teoría esto debería compensar un poco. ¿Qué pasa en la realidad? Pues que esto no es para nada así. Por ejemplo, si cogemos los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y vemos el salario anual medio bruto de la población española, tenemos que en 2010 el salario bruto anual medio era de 22.800 euros, ¿vale? Y ahora en 2026 esto ha subido hasta unos 29.600 euros. ¿Qué supone esto? Pues supone un incremento de aproximadamente un 30%. Bueno, pues aquí tenemos la respuesta. Los precios de los relojes se han prácticamente duplicado. Teníamos, pues, el ejemplo del Submariner, un incremento del 90%, que se puede aplicar pues, a las marcas similares y prácticamente a la mayoría de relojería suiza, y que los salarios, al menos aquí en España, en otros países es similar, en otros no tanto, pero bueno, yo tomo la referencia aquí, los salarios solamente han subido un 30%. Pues como veis, cada vez se hace más y más difícil que alguien, una persona promedio, pueda ahorrar y pueda plantearse comprar un reloj que al final pues es algo que no es necesario para vivir y es más pues un capricho. Bien, esto ha sido un poco el dato a nivel aquí de España. Vamos a ver ahora, vamos a tener ahora una visión un poco más estratégica, más global, y vamos a basarnos en las estadísticas, en los datos de la Federación Suiza. Vale, cogiendo los datos de exportaciones de relojes suizos a nivel global, tenemos que en el año 2010, que es el año que vamos a coger más o menos como referencia, tendríamos unos 16.000 millones de francos suizos obtenidos por la exportación de relojes. Y luego en 2025 tenemos unos 25.500 millones de francos suizos. Si vemos este dato aislado, pues a priori está bien, es buena señal. Al final, pues en 15 años, pues no se ha duplicado, pero bueno, prácticamente el doble de beneficio gracias a la exportación de relojería suiza a el resto de países. Sí que es verdad que en el caso de Europa pues es algo menor, otras regiones y otros continentes pues la situación es a lo mejor es un poco distinta, pero bueno, a nivel global vamos a quedarnos con eso. Vale, ahora hemos tenido el dato en francos suizos, en unidades monetarias, ahora vamos a ver en número de relojes. Entonces tenemos que
en 2010 se exportaron 26 millones de relojes, de unidades. Y en 2025, 14,5 millones. Es decir, hemos pasado de 26 millones a 15 prácticamente. O sea, como veis, al revés. O sea, prácticamente la mitad de relojes. Entonces, aquí hay algo que no cuadra. Se están exportando, vendiendo la mitad de relojes y el dinero que se gana es prácticamente el doble entre 2010 y 2025. ¿A qué se debe esto? Pues muy sencillo, a que al final las marcas van vendiendo menos unidades, pero las venden a un precio muchísimo mayor. Entonces al final, pues es lo que un poco comentaba al principio. Al final, los relojes que se venden son cada vez más caros, menos número de personas pueden poder acceder a ellos, pero sí que es verdad que la gente que puede acceder a ellos y a esos relojes tan caros, pues se lo siguen permitiendo y se están volviendo cada vez pues piezas más deseadas. Si nos fijamos en los datos de esta misma tabla para los relojes de menos de 200 francos suizos y entre 200 y 500 francos suizos, pues podemos ver que prácticamente se pasa a la mitad de relojes vendidos. Pasamos en el caso de los de menos de 200 de 18 millones a 8 millones y entre 200 y 500 francos suizos pasamos en 2010 de 3,2 millones a 1,7. O sea, al final pues más o menos la mitad de relojes. Y por ejemplo, si nos vamos ya a relojes de más de 3.000 francos suizos, pues vemos al revés, que pasamos en 2010 de 1,1 millones de relojes a 2025 1,8 millones. Es decir, pues 600.000 relojes, 600, 700.000 relojes más, pero de los de más de 3.000 francos suizos. Es decir, pues un poco lo mismo. Los relojes baratos cada vez se venden muchísimas menos unidades y los relojes de más alto precio pues se van manteniendo, incluso se venden cada vez más. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues una de las consecuencias es que el mercado de segunda mano está cada vez más y más fuerte. Hay cada vez más piezas, más interés y mueve más dinero este mercado. ¿Por qué? Porque hay marcas, tenemos un poco dos vertientes. La primera, que serían las marcas que en su mayoría de modelos o en muchos modelos tiene un precio de segunda mano superior al precio retail, al precio de lista en distribuidores oficiales, pues por ejemplo Rolex, los Royal Oak de Audemars Piguet, Patek, pues, y otras marcas, pues FP Journe, Richard Mille, marcas así ya de ultra lujo. Entonces al final todas esas marcas tienen muchos modelos que se venden a precio más caro en segunda mano. Entonces al final pues hace que la gente que no puede acceder a ellos vía distribuidor oficial, pues acuda al mercado de segunda mano a intentar adquirir estas piezas. Y luego la otra vertiente sería al revés. Al final, la mayoría del resto de marcas, pues que cuando compras un reloj en tienda se devalúa mucho o pierde algo de dinero, pues al final la gente es eso. Al final ya cada vez, como cuestan cada vez tanto y es más difícil ahorrar para ellos, pues ya mucha gente se lo piensa de ir a la tienda y comprar el reloj, entonces empieza a buscar pues la alternativa del mercado de segunda mano. Entonces si se puede ahorrar pues un 20, un 30%, depende del modelo y depende de cómo esté la condición, etcétera, pues se puede ahorrar pues eso, un 20, un 30, un 40%, ya depende, pues la gente al final pues lo valora cada vez más porque los precios cada vez son más y más altos y al final la gente pues sigue queriendo el reloj pero ya no se lo puede permitir e intenta ya rascar un poco donde pueda. Entonces al final pues tanto por un lado como por el otro tenemos el mismo resultado y es que el mercado de segunda mano pues está cada vez más y más fuerte. Otra de las consecuencias, pues bien, es el auge de las micromarcas. Por ejemplo, yo me traigo al canal la marca Baltic, una marca muy interesante. Pues también tenemos, por ejemplo, la marca británica de Christopher Ward y así pues muchísimas micromarcas que pues ofrecen buenos productos a un precio muchísimo más contenido, con buenos diseños, buenos acabados, buenos materiales que intentan competir con la relojería tradicional, las marcas tradicionales, pues eso, ofreciendo un muy buen producto, pero un precio mucho más recortado. Debido a eso, a que las marcas tradicionales cada vez pues están subiendo
los precios muchísimo. Y tercera consecuencia que yo veo, pues es que al final la gente, pues eso, compra menos relojes y los compra cada vez más tarde. Pues antes a lo mejor era más habitual, pues que a lo mejor con 20 años, 20 y pocos, te podías ya poder permitir algún reloj, ibas ahorrando, ibas formando poco a poco tu colección y ahora pues cada vez la gente selecciona muchísimo más el momento de comprarse un reloj que al final pues se lo acaba comprando en momentos mucho más puntuales, pues una pedida, un aniversario, un ascenso, momentos así, pues eso, más puntuales y más distanciados en el tiempo. Entonces al final pues la gente pasa de, a lo mejor de con 20 años comprarse su primer reloj, pues ahora pues con 25 o 30 años prácticamente. Y es eso, al final pues cada vez accediendo a un menor número de marcas posible. O sea, al final el abanico se acota mucho más debido a este aumento de precios. Y bueno, un poco la conclusión de todo esto es eso. Yo creo que al final antes los relojes eran piezas, pues eso, como he dicho al principio, objetivos reales, productos aspiracionales que la gente pues se los marcaba como objetivo y al final pues con esfuerzo, trabajo conseguía llegar a ellos y ahora cada vez más se están volviendo pues artículos de lujo que muy poca gente al final puede acceder a ellos y al final, pues eso, tanto el marketing como las marcas, pues están buscando un público objetivo diferente. Ya se están alejando un poco más de la clase media en general, que a lo mejor pues tiene interés por la relojería y quiere comprarse un reloj, y se está enfocando cada vez más en, pues eso, personas con muchísimo dinero, haciendo un marketing más especializado para ellos y al final es eso, la estrategia es vender, si venden menos piezas, pues en vez de vender 1000 venden 500, pero las venden al doble de precio, entonces pues al final ahorran costes, ahorran trabajadores y al final el margen pues más o menos se les queda igual. Entonces pues bueno, no sé hasta dónde van a poder estirar el chicle las marcas, pero claro, al final va a llegar un punto que si siguen estirando esto pues en algún momento yo creo que se va a romper y la gente pues no va a poder ni siquiera acceder a ningún modelo y a prácticamente ninguna marca. Así que bueno, quería compartir esta reflexión con vosotros, decirme qué opináis. Ojalá pues bueno, esto se equilibre un poco y a los que nos gusta los relojes y que compartimos esta afición, pues bueno, que no nos lo ponga tan difícil y poco más. Así que si os ha gustado, darle like, ponerme en los comentarios lo que pensáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.